En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperen. Ahora sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Padre Todopoderoso, oh Padre bueno, por todas las bendiciones que nos brindas cada día, especialmente por las bendiciones de este día que termina, por la bendición de las enseñanzas que comienzan. Te imploramos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de nuestras familias, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar y aprender sobre el pensamiento y lo que hay en el corazón del Papa Francisco. Te imploramos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar el estudio de la encíclica Fratelli Tutti, que es la última encíclica que ha escrito el Papa Francisco. Recuerde que son cartas circulares que manifiestan el sentir del Papa, y son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia y determinados puntos de la doctrina católica para los obispos y todos los fieles, que está basada en el Nuevo Testamento y en documentos importantes que ha escrito el Sumo Pontífice, sobre todo en la encíclica anterior, que está dedicada a la casa común, al cuidado de la casa común. Luego, ustedes buscando en la página del Vaticano, pueden buscar la encíclica. Sería muy bueno que nosotros empezáramos a entrar en la página del Vaticano y empezáramos a buscar allí las constituciones, buscar los documentos, las homilías y demás. Y nos hemos quedado en el capítulo 9. Hemos quedado en el capítulo 9, en el que habla, en el numeral 9, capítulo primero, que habla de las sombras de un mundo cerrado, y en la que el Papa en el numeral 9 habla de la fraternidad universal, algo que estaba muy en el pensamiento de San Francisco de Asís, en el cual él entra en diálogo con toda la creación, incluyendo al hombre, que es la cúspide de toda la creación. En el numeral 10, él habla de que tras las guerras mundiales, tanto en Europa como en América, todo se encaminó hacia nuevas formas de integración. Todo, como todo se habría roto tanto, se buscaron nuevas formas de integración y el reconocimiento de raíces comunes y la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión. De manera que nosotros también, de alguna manera, busquemos estos modos de integración en la comunidad, en la familia, en nuestras relaciones, buscando esas cosas comunes que nos unen y esta capacidad para trabajar juntos y superar divisiones, roces, favoreciendo a la paz y a la comunión. De la misma manera debe ser en nuestras familias y en nuestras comunidades. Hacer nosotros puentes, pontífices, hacer intentos de pacificación y de acercamientos. Imposible es que no vengan tropiezos, dice el Señor en Lucas 17, 1, 11. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen estos tropiezos. En el numeral 11
resurgen los nacionalismos, dice el Papa Francisco, que llevan a los conflictos. Por eso es que nosotros no tenemos ya iglesias nacionalistas, sino iglesias multiculturales. Porque antiguamente existía la iglesia polaca, la iglesia irlandesa, la iglesia de los italianos, la iglesia de los hispanos, y cada uno encontraba un refugio en su propia cultura. Ahora la iglesia se está proyectando desde el punto de vista multicultural. Y resurgen, en esa época resurgen nacionalismos que llevan a conflictos. Todos los nacionalismos llevan a conflictos. Y el Papa en el numeral 11 habla de las nuevas formas de egoísmo. Nuevas formas de egoísmo y de pérdida de sentido social. Por eso es importante buscar siempre el bien común, el bien de todos, no el bien personal. Y el Papa va a insistir mucho en esta encíclica en eso, en buscar siempre el bien común y no el bien particular. El amor, la justicia y la solidaridad, que no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. El amor, la justicia y la solidaridad, dice el Papa, han de ser conquistados cada día y llevar a meta los esfuerzos empezados en el pasado. Todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman nuestra intervención. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Es importante que nosotros tengamos, que no, como decía el Papa, no balconeemos la vida, sino que nos metamos ahí en la procesión de la vida y que caminemos junto con la gente. Que no seamos puros analíticos, analizadores de la realidad, sino que nos metamos dentro de la gente y caminemos junto con ellos. En el numeral 12 el Papa nos habla del peligro que las globalizaciones, de las globalizaciones, que nos despersonalicen las globalizaciones. Que un país pobre llega alguien de afuera, ¿verdad? Y lo dé todo hecho, prefabricado, y nos hace dependiente de esa persona. Las personas no tienen ni voz ni voto. Cuando un país interviene en un país pobre y no cuenta con él, sino que le da todo hecho, como dice el Papa, que son las transnacionales, que llegan y dan todo hecho, un país pobre. Bueno, como ustedes no pueden levantarse por sí mismos, entonces nosotros vamos a levantar la economía y ponemos una transnacional y entonces le damos todo hecho y entonces a partir de ahora ustedes van a depender 100% de nosotros. Y de eso no se trata, dice el Papa. No se trata de globalizaciones que despersonalicen a las personas ni a los pueblos. Un país pobre llega a alguien de afuera, se lo da todo hecho, se lo da prefabricado y lo hace dependiente de él. La persona no tiene voz ni voto. Despersonaliza. Nos une, pero bajo sus propios intereses económicos y políticos. Nos da un camino, pero bajo sus intereses. Y el Papa habla de abrirse al mundo. Una frase que usó San Juan Pablo II en Cuba en 1998, que decía: Cuba tiene que abrirse al mundo. Y diciéndoselo a Cuba, se lo está diciendo al mundo entero. Cada cual tiene que abrirse al mundo. Y habla del peligro de la globalización y del intervencionismo económico en otros países por los poderosos. Y presentar como un modelo único. Habla de los poderes económicos transnacionales, las transnacionales que ustedes las conocen, que nos unen, pero solamente nos hacen consumidores y espectadores de una realidad impuesta.
y se pierde la individualidad, la dimensión personal. Es como si ahora llega a nuestra parroquia una persona con un programa de catequesis y lo implanta sin contar con la comunidad, sin escuchar a la comunidad, sin escuchar a los padres, sin escuchar a los niños, sin escuchar a los jóvenes, para ver qué es lo que realmente necesitan. Solamente porque funcionó en algún lugar, ahora debe funcionar aquí, y entonces es como una colonización, y entonces todos se quedan anulados. Y tal vez funcione, pero no se contó con la comunidad. Mientras más masificados, más solos nos sentimos. Fíjense que no es lo mismo una pequeña comunidad de 10 personas en una casa de misión a una comunidad de 800 personas en misa. Se despersonaliza. Tú te vas y nadie se entera. Tú faltas y nadie se entera en una misa de 800 personas. Mientras más masificados estemos, más solos nos sentimos. Y buscan su interés no solo en el interés común, sino que debilita la dimensión comunitaria cuando se impone desde afuera un esquema, un patrón. Eso desde el punto de vista comunitario, también desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y económico. Nos hace más cercanos, pero no nos hace hermanos. Nos hace que estemos juntos, pero no unidos. Somos muchos, juntos, cercanos, pero no unidos, no hermanos. Y el peligro de un modelo cultural único. El Papa habla de esto cuando estamos abogando por la multiculturalidad. Una cultura que unifica, pero que nos hace más dependientes de esos poderes económicos. Hablando desde el punto de vista económico o político. En el numeral 13 sigue hablando acerca de las intervenciones culturales desde afuera. Por ejemplo, hay 3 modelos urbanos. Les voy a poner un ejemplo antes de seguir hablando de lo que dice el Papa. Hay 3 modelos urbanos de conservación del patrimonio cultural. Por ejemplo, como tú vas a hacer la restauración, yo voy a poner el ejemplo de La Habana, porque es lo que yo conozco. ¿Está bien? Está el casco histórico, el centro histórico, lo que está intramuros, que era la colonia. Entonces hay 3 modelos urbanos de conservación del patrimonio cultural. Uno es, escuchen bien, voy a presentar 3. Uno es demoler y hacer nuevo, borrando el pasado. Eso podríamos hacerlo. Vamos a demolerlo todo. Y vamos a hacer una cosa nueva, borrando todo el pasado. Escuchen bien, esta es la primera. La segunda es restaurar y que se vea tal como era, como si nosotros estuviéramos viviendo en los años 30. ¿Eh? Y existe el tercer modelo urbano de restauración, que es restaurar salvando lo antiguo que pueda ser salvado y haciendo ver lo nuevo, de manera que en una fachada de un edificio podamos ver la parte de la fachada que queda de lo antiguo y combinarla con una fachada moderna, de manera que se vea el antes y el después como una fusión, como algo que se respetó del pasado y que se le añadió algo nuevo. La primera es demoler y hacer nuevo. La segunda es restaurar y que se vea como siempre fue. Y la otra es restaurar dejando el modelo antiguo y que se vea el nuevo también. Que una persona pueda ver en la fachada cómo era en los años 30 y cómo es ahora. ¿Cuál de las tres le parece mejor? A ver, Humberto. Sí, bueno, de los 3 elementos, creo que el más relevante sería el punto 3, dado que se conserva lo antiguo, que es un recuerdo de la historia que tiene una comunidad, un país, y lo nuevo que te lleva a
actualizar o a tener un sentido de actualización, de modernidad, pero respetando el pasado. Eso es importante porque allí al integrar lo pasado con lo contemporáneo, le da nuevo sentido de pertenencia y sentido de identidad al país o a la ciudad o a la localidad donde se tenga estas estructuras, ¿verdad? Muy bien. Hilda. La misma. Ok, y muy bien, Virgilio. El mismo principio que está hablando el señor Humberto. Creo que ¿Y cómo es lo lo puedes más sencillo. aplicar? ¿Y cómo lo puedes aplicar a la comunidad? Ah, joder, me la puso dura ahí, profe. No, es un proyecto, es un proyecto. Cuando tú llegas a una comunidad y que tú llegas como agente pastoral, o llegas y lo haces todo nuevo, o llegas y tratas de trabajar de manera que siempre se haga, o sea, de hacer lo mismo que siempre se hacía, o tratar de crear un modelo de comunidad que mantenga lo que siempre se hizo y las cosas nuevas. ¿Qué tú harías? Bueno, trataría de buscar primero la integración de todo la comunidad que va a participar de este proyecto para que en un entendimiento común lleguemos a un acuerdo de mantener eh, ¿qué palabra puedo usar? La tradición, ¿sí? Con el nuevo modelo que se quiere implementar. Entonces tú estás de Obviamente, acuerdo en mantener el tercer modelo en una comunidad, en un proyecto, ¿no? De comunidad. sí, porque, y más que nada, profesor, porque hay muchas variantes que van cambiando, más en estos tiempos, hay muchas variantes que inciden en el cambio que requiere una comunidad para poder afrontar nuevas experiencias, nuevos retos que se van presentando. Como por ejemplo, en el caso actual, en el tema de la familia que es tan atacada, necesariamente las comunidades que trabajan con matrimonios y que trabajan con familia tienen que estar muy actualizadas, no perdiendo nunca de vista los precedentes que han habido, más sin embargo, en función de esas modificaciones, mantener nuevas opciones que permitan de alguna manera eh, eh, adaptarnos y enfrentar esas nuevas situaciones que se dan. Muy bien. ¿Alguno quisiera compartir? Si me permiten agregar un punto que está con respecto a lo que comenta el señor Virgilio, también es importante saber qué es lo que se va a cambiar. Hay ciertos puntos muy relevantes que no pueden ser modificados porque altera la esencia en este caso de los edificios o de la arquitectura. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. En la comunidad donde yo nací hay una comunidad indígena que se llama los yaquis. Ellos se dedican en Semana Santa a hacer sus festejos, que son festejos paganos, pero ellos se dedican a danzar. Ellos salen con cierta indumentaria, y esa indumentaria, bueno, los caracteriza a ellos como una entidad étnica. Pero, por ejemplo, si queremos cambiarle la indumentaria, pierde el sentido de la pertenencia de la comunidad indígena, esa indumentaria, esa característica que los identifica, y en ese sentido, bueno, ya no es tan bueno hacer cambios o hacer modernizaciones, ¿verdad? Bueno, ese es mi punto de vista, no sé si sea el adecuado o no. Muy bien. Ok, muchas gracias. Diácono, ¿usted quiere compartir algo acerca de esto? Son tres modelos. O llegamos y hacemos las cosas nuevas, o llegamos y trabajamos por mejorar lo pasado y mantener lo pasado, o combinamos lo que ya se viene haciendo con algo nuevo. Sí, claro, yo creo que el tercer modelo, el de combinar, manteniendo cada comunidad tiene su historia, tiene su cultura, tiene sus tradiciones.
dentro de una misma comunidad. Y el uno venir a alterar, a cambiar sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada comunidad, es como venir te verían de intrusos en lugar de una persona que viene con nuevas ideas a tratar de mejorar, de conservar y de preservar esa comunidad para hasta generaciones por venir. Tal vez vamos a integrar la manera en que ustedes celebran, vamos a la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, pero también queremos integrar a las personas que no hablan español. ¿Cómo hacemos que manteniendo nuestras tradiciones seamos más inclusivos? ¿Cómo podemos mejorar para que nuestra comunidad crezca en amor hacia no solamente los que hablamos español, pero hacia todo el mundo? Entonces, ahí viene la parte en que mantenemos nuestras tradiciones, pero tal vez tenemos que hacer alguna adaptación para que las demás personas se sientan invitados, se sientan incluidos. Muy bien, gracias, Vigilio. Por eso quisiera hacer una anotación ahora, escuchando al diácono Héctor. Un ejemplo claro de esta integración fue el Concilio Vaticano II, efectivamente, donde se hicieron una serie de modificaciones para activar a la Iglesia, aunándola más a la comunidad, pero manteniendo todas las tradiciones primarias, ¿sí? Como uno de los cambios grandes que se hicieron fue lo de celebrar la Santa Misa en el lenguaje del país o del lugar donde están. Y antes siempre era en latín. Creo que ahí se ve más bien clarito esa parte, ¿no? Sobre todo, Vigilio, que en el Vaticano II mantuvimos el latín y también pusimos algo nuevo que fue lo de las lenguas vernáculas. Vernácula, exacto. Sí, muy bien. Pero se hizo el cambio, exacto. Está bien. Ya. Profesor, una pregunta. Sí. También cuando se quitaron todas las imágenes de las iglesias, ¿en qué punto, qué modelo pudiésemos decir que aplica esto? Que hace años en los pueblos y de hecho las propias, los habitantes de las pequeñas o de las parroquias, ¿verdad? Se resistían cuando les quitaron todas las imágenes de las iglesias. Eso fue un cambio drástico. ¿Pudiese aplicarse en uno de estos tres modelos? Claro, lo que pasa es que tú dices aquí en los Estados Unidos. Pues también en México se les quitaron en muchas iglesias las imágenes. Ya, yo pienso que se redujeron las imágenes de los templos. Ajá. Pero no se quitaron completamente, ¿sí? Entonces, pero yo pienso que responde a nuevas corrientes dentro de la iglesia, porque el protestantismo está creciendo y hay mucha gente de corte protestante que está entrando en la iglesia. Y entonces también hay países protestantes donde está el catolicismo y vas a ver mucho menos imágenes, esculturas en la iglesia. Pero la iglesia no las ha quitado del todo. También se va acomodando a los tiempos sin borrar su esencia, ¿sí? Okay. Pero no las quita del todo. Okay. Muy bien, entonces la intervención cultural desde fuera, habla el Papa, que él le llama desconstruccionismo. Es como si hay una construcción y la rompe. El desconstruccionismo, construir y empezar de cero. ¿Bien? Empezar de cero. Que era la primera, ¿verdad? Que es ignorar la historia. Y el Papa está hablando del peligro de este desconstruccionismo, de este empezar de cero, de esta mentalidad que ignora la historia, lo pasado,
todo lo que se fue construyendo para llegar aquí. La necesidad, también habla el Papa de consumir sin límites, acentuando el individualismo. Estamos consumiendo, todo es para mí, pero no miramos el bien común. Otra cosa que habla el Papa es de no recoger la experiencia de los mayores, de que se mantiene, que quieren borrar la experiencia que traen los mayores y desprecian todo lo pasado y que solo miren al futuro, porque estas nuevas colonizaciones culturales que son impuestas en la cultura por diferentes agentes políticos o económicos que llegan a los países culturales, donde quieren empezar una cosa nueva, sin tener en cuenta la experiencia anterior. Y no solo eso, sino que incitan a despreciar lo pasado. Y ustedes deben estar muy atentos en las comunidades cristianas que esto no pase. Porque hay un movimiento, dice el Papa, que solo miran el futuro, pero quieren desechar el pasado. Y esta propuesta lo que busca es que ellos, los jóvenes sobre todo, hagan lo que ellos dicen. No les importa lo que ya se hizo hasta ahora. Estoy hablando política, económica y pastoralmente en las parroquias. Y los necesita estos colonizadores de la cultura, estos colonizadores políticos, estos colonizadores de la comunidad, con proyectos desde afuera. Necesita a los espectadores, a los oyentes, a los jóvenes, los necesita vacíos para poderle meter la idea en la cabeza. Los necesita desarraigados, los necesita desconfiados de todo, para que solo confíen en las promesas que ellos traen, en los proyectos que ellos traen y que se sometan a sus planes. Yo me doy a entender. ¿Sí? Marisela, Dulce, Ángeles, ustedes... Claro que sí. Sí. Sí se dio a entender, maestro. Sí. Muy bien. Tanto política, económica como pastoralmente, hay grupos o personas que buscan borrar con lo anterior, aislar a los jóvenes y meterles ideas nuevas, de esta manera desarraigarlos y que creen desconfianza de todo, para que solo confíen en lo que ellos tienen. Mira, no está bien lo que se está haciendo, mira los frutos, estos no son buenos, y le creen desconfianza de todo. Y lo que buscan es reinar sin oposiciones, crear una corriente nueva. Ya, Marisela, pueden cerrar ahí el micrófono. Gracias. Buscan jóvenes que desprecien su propia historia. Buscan comunidades que desprecien su propia historia. Buscan personas en los países que desprecien su propia historia, que se avergüencen de sus padres, que se avergüencen de su cultura, que se avergüencen del ranchito donde vivían, de la lengua que les transmitieron sus padres, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fueron transmitiendo a lo largo de generaciones, que ignoren todo lo que les ha precedido, para poderle poner ideas nuevas. En el numeral 14, el Papa sigue hablando de la colonización de la cultura, que licúa la conciencia histórica, el pensamiento crítico, no del que critica, no un criticón. El pensamiento crítico es un pensamiento racional en lo cual nosotros razonamos sobre la realidad. En este caso, otro pensaría por ti.
y te llevaría. Y es importante que tú también des tu manera de pensar, que tengas un pensamiento crítico, no criticón, crítico. El Papa habla de la lucha por la justicia y por los caminos de integración que nosotros tenemos que llevar en nuestros países, en este país donde Dios nos ha puesto, y también en nuestras comunidades y en nuestra familia, donde nadie quede fuera. El Papa habla de que en este numeral 14 de los pueblos que enajenan su tradición por manía imitativa, por violencia impositiva de otros, por imperdonable negligencia, dice el Papa. El olvidar la tradición de cada cual es imperdonable negligencia, es una negligencia. O apatía, dice el Papa, donde toleran que se les arrebate el alma. Porque la cultura es el alma de los pueblos. Los pueblos que enajenan su tradición pierden, junto con su fisionomía espiritual, su conciencia moral también, que le ha marcado. Y finalmente, su independencia ideológica, económica y política por otra, implementada por otro. Termina siendo otra cosa. Termina siendo lo que los otros quieren que tú seas. Y al final las expresiones democracia, libertad, justicia, unidad han sido manoseadas y desfiguradas tanto para utilizarlo como instrumento de dominación. Es importante, dice el Papa, que hay un proyecto para todos. El Papa habla en el numeral 15, habla de la política como una discusión sana de proyectos, no como una imposición desde afuera, sino una discusión sana de proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común, también en nuestra parroquia. La manera de llevar a una comunidad debe partirse como una discusión sana de proyectos. Y es bueno tener en nuestras parroquias proyectos, en nuestra familia proyectos, hacia dónde vamos, porque si no estamos viviendo por vivir. Estamos celebrando misa porque celebramos misa, pero ¿a dónde vamos como parroquia? ¿A dónde vamos como persona? ¿A dónde vamos como país? Tiene que haber un proyecto, tiene que haber un fin. Entonces es importante, dice el Papa, en la política, una discusión sana de proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y del bien común. Y no olviden nunca este bien común que el Papa está repitiendo constantemente. ¿De qué habla el Papa? De una inculturación. Aquí yo puse la diferencia entre lo que es inculturación, enculturación y transculturación. Y la aculturación. Está una que es la inculturación, que es armonizar está la inculturación, que es armonizar con la cultura nueva. Proceso de integración en la cultura con la que entras en contacto, tomando el matiz de esta sin perder la esencia. Está está la endoenculturación, que es imponer la pasada. O sea, que un catequista, ante unos niños que son de un catequista venido de Cuba, de Puerto Rico, de México, de Perú, imponga su manera de pensar
a unos niños nacidos aquí en Estados Unidos. Y esto es lo que debe ser lo correcto. Y entonces pasa por alto la cultura del niño, que es una cultura americana. Entonces la enculturación no es muy favorable. Más bien la inculturación, que es lo que ha hecho la Iglesia, armonizar con la cultura nueva. Un proceso de integración en lo cultural, en entrar en contacto, tomando el matiz de la cultura a la cual uno entra. Hay otra que se llama transculturación, que es la adopción por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales de otro pueblo, que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. Adopción por parte de un pueblo o grupo social de formas culturales de otro pueblo, perdiendo completamente su esencia. Y la otra es la aculturación, que es adoptado los rasgos de culturas dominantes. ¿Cuál es la cultura dominante? Pues todo el mundo toma ese rasgo. Eso es la aculturación. A es un prefijo que es sin cultura. O sea, todo el mundo asume la cultura dominante. O sea, si en una parroquia la mayoría son puertorriqueños, entonces todos asumen la cultura. Si algunos son nicaragüenses, todos asumen esa cultura porque es la dominante, son la mayoría. Y eso no está bien. El intercambio mutuo de culturas, una siempre va a sobresalir y a dominar en la otra. Asumir una nueva completamente desechando la anterior. Eso es la aculturación, que la cultura dominante se imponga. Se trata de un mecanismo de globalización por la colonización forzada basada en dominar al otro. Y el Papa habla en este punto de que la mejor manera de dominar es sembrar desesperanza y suscitar desconfianza constante para crear la inseguridad y te sientas obligado a depender de la cultura dominante. El Papa habla del mecanismo político que lleva a la otra persona o pueblo a exasperar, exacerbar y polarizar. Los ahogan, los sofocan para que asuman la propia cultura impuesta y se niega a otros el derecho a existir y a opinar, porque no se contó con ellos para nada. Estamos hablando de la globalización, estamos hablando de la colonización de la cultura. Se habla también de la estrategia de ridiculizar lo viejo, ridiculizar lo que siempre se hizo. No se trata tampoco de esto. Una estrategia de ridiculizar y sospechar de ellos y cercarlos. Y ustedes seguramente han tenido experiencia de esto. O sea, en el afán de que tú asumas mi cultura, de que tú asumas mi manera de pensar y mi proyecto, yo ridiculizo el tuyo y todos los demás. Y te hago sospechar de todos los demás, para que tú no tengas otro remedio que aceptar el mío. Y entonces les mata la autoestima, ridiculizando sus valores, ridiculizando sus tradiciones, hasta despojarlos de toda dignidad como un mecanismo de sometimiento. Y no se recoge su parte de verdad, sus valores. Y de ese modo la sociedad se empobrece y se reduce la prepotencia del más fuerte. La destrucción del otro, el recurso más eficaz. Sería el recurso más eficaz la destrucción del otro para poner algo nuevo. Que lo vimos en uno de los puntos. El otro es el juego mezquino de las descalificaciones, dice el Papa. De descalificar todo. Para que solo se quede lo mío. Fíjense que la persona que más critica es la persona que está imponiendo. Critica todo, todo. Cuando tú ves a una persona que está criticándolo todo, es porque está presentando lo suyo como verdadero.
Y el Papa habla del debate que es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En el numeral 16, el Papa habla de evitar el enfrentamiento. Fíjense que yo hago las señalizaciones en amarillo, luego las voy llevando acá a pensamiento, ¿no? Evitar el enfrentamiento, dice el Papa, de todos contra todos, donde vencer es sinónimo de destruir al otro. O sea, la manera de yo vencer es destruirte a ti. Y evitar el enfrentamiento. Tenemos que estar muy al tanto de esto también. Y todo esto el Papa lo está hablando porque la encíclica se llama Fratelli Tutti, se llama todo fraternidad, todos somos hermanos. Entonces esos son peligros contra la fraternidad, que tenemos que estar muy atentos. Por eso dice el Señor, velen y oren. Entonces hay que evitar el enfrentamiento de todos contra todos, donde vencer es sinónimo de destruir al otro. El Papa hace un llamado a levantar la cabeza y reconocer al otro como tu prójimo, como tu próximo. Reconocer al otro como mi vecino, no como un enemigo. Ponerse al lado del que está caído en el camino. Ahí está la parábola del buen samaritano, que nos invita a mirarle, a compadecernos, a acercarnos, a curar la herida, a vendarla, a llevarlo sobre nuestra cabalgadura e introducirlo en la iglesia, todos los pasos que lleva. Pero para eso hay que levantar la cabeza, pero si no levantamos la cabeza no vemos al otro. Pensando siempre en el bien común. Dice el Papa, ponerse al lado del que está caído en el camino. Y el Papa ve el peligro del aumento de la distancia entre nosotros. De manera que no somos comunidad. Es que, se está corriendo el peligro de que cada uno es individual. Esa mentalidad de yo y Dios en la comunidad, pero el otro no me interesa. Es la mentalidad individualista y capillista dentro de la parroquia, donde yo voy a la parroquia, pero voy a celebrar la misa, escuchar la misa, como dicen, mal dicho, no, porque no vamos a escuchar la misa, vamos a celebrar la misa. Hay personas que dicen, voy a oír misa, pero la relación con los hermanos no les interesa. Lo que les interesa es un intimismo con Dios, pero de la comunidad nada. Y de eso nosotros conocemos mucho. En el numeral 17, el Papa habla de cuidar el mundo que nos rodea y que contiene cuidar el mundo que nos rodea y cuidarnos a nosotros mismos. Ya en la encíclica anterior, el Papa estaba hablando de cuidar el mundo que nos rodea. Ya en esta encíclica habla de cuidarnos a nosotros mismos. Cuidarnos entre nosotros. Ante el individualismo, dice el Papa, necesitamos constituirnos en un nosotros. No solo en un yo y en un tú, sino en un nosotros, que habitamos en la casa común. Las voces silenciadas y ridiculizadas que hablaba el Papa, que se levantan en defensa del medio ambiente, esas voces son silenciadas y ridiculizadas. El Papa habla de una cultura vacía, inmediatista y sin un proyecto común. Todo hacia la individualidad.
Y en el punto 18 habla que no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitados, si todavía no son útiles como los no nacidos o si ya no sirven como los ancianos. También ellos deben formar parte de nuestra vida. También ellos deben formar parte de nuestra familia. También ellos deben formar parte de nuestra comunidad. Porque un niño, aunque no haya nacido, está en el vientre de la madre. Él está ahí, es una persona. También el anciano que ya no hace nada en la casa, no debemos desecharlo tampoco, porque como no hace nada, no puede cuidar los niños, no puede limpiar, no puede fregar, no puede planchar. Entonces, ¿qué hacemos contigo? Te mandamos a home. No, esa persona tiene valor, aunque no haga nada en la casa. Ella, como persona, vale. No podemos entrar dentro de lo que llama el Papa la cultura del descarte o la cultura utilitarista, de que tú estás aquí porque te estoy usando, porque te necesito para algo. Dice el Papa que nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Dice el Papa algo que también habían dicho los padres de la iglesia, que la comida que tú botas en la basura es un robo contra la gente que no tiene comida. Que si te vas a sentar a la mesa te comas lo que te sirves, que no te sirvas esa montaña de comida para luego no comértela. Que la ropa que tú no usas es un robo contra los pobres que no tienen ropa. El Papa lo decía citando a los padres de la iglesia. En el punto 19, la falta de hijos que provoca un envejecimiento en las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad. Y es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto del descarte no es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. Y vimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. Recuerden que esta carta se escribió en pleno coronavirus y no tenían que morir así, pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias cruelmente descartados. Y no advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia mutila y empobrece a la misma familia. Yo mismo que estoy con pacientes en fase terminal y algunos pacientes de ellos los atendimos con COVID y la familia no llegaba y yo le daba tantas gracias a Dios de poder estar allí vestido de cosmonauta al lado de ellos. Y yo le pedí a Dios que hubiera muchas personas que también pudieran estar al lado de estos, que me permitiera estar cuanto más gente con coronavirus mejor, porque las familias no, y morían solos. Y allí podíamos llegar a hacer una oración. Y además termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces. Cuando aislamos a un anciano, ese joven no tiene contacto con sus raíces, se ridiculizan a los ancianos, se ridiculiza la cultura. Los jóvenes se avergüenzan de sus padres, pero no porque ellos quieren avergonzarse, es porque los están invadiendo en la mente. Y llegan a despreciar a sus propios padres que les han dado la vida. Y terminan privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Y piensan nada más
que lo mío es lo correcto, lo nuevo es lo que es, y descartan todo lo demás. Y este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona por el desempleo que se produce, tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza. El descarte, además, asume formas miserables que creíamos superadas, dice el Papa, como el racismo, que se esconde y reaparece una y otra vez. Yo pienso que nunca se va. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni están asegurados para siempre. Porque el racismo existe. Porque el racismo tiene sus raíces profundas en el pecado del hombre. Y hay reglas económicas, dice el Papa, que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, no para todos. Y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando los bienes no se reparten equitativamente, dice el Papa que nacen nuevas pobrezas. Sobre todo las pobrezas y las miserias más contundentes, que son las espirituales. El tener y no dar a los demás. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual, porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. Incluso en algunos de nuestros pueblos todavía no hay luz eléctrica. En los campos de sus países, en los campos de Cuba, hay lugares todavía que no hay luz eléctrica. Y todavía se alumbran con la lamparita, con las chismosas que le dicen, con la vela. Y la pobreza siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Yo comprendí, yendo al campo en Cuba, yo comprendí allí, yo vi en el campo cómo algún campesino tenía en la tinaja de barro, tenía agua que sacaba del manantial. Y yo decía, esta agua es más pura, pienso yo, que la que yo me estoy tomando del refrigerador. El Papa habla de los derechos humanos no suficientemente universales. Muchas veces se percibe, dice el Papa, que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. Y les recuerdo algo que es muy importante, la igualdad solamente existe en la mente. La igualdad solamente existe en la mente. Lo que más puede haber es la equidad, en que todos tengamos más o menos todo lo que justamente podemos tener o lo que merecemos. Dice el Papa, el respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social. O sea, que se respeten los derechos humanos para todos. Y es condición previa para el mismo desarrollo social económico de un país. Porque tú puedes desarrollar la economía de un país, tú puedes desarrollar lo social, pero si tú no respetas los derechos humanos, todo el desarrollo social y el desarrollo económico está fundamentado sobre la nada. Y el país se viene abajo completo. Hay tres puntos, hay un trípode que no se puede separar, que es la economía, la política y la sociedad. Si la política es afectada, la economía y la sociedad se vienen abajo. Si la economía es afectada, la política y la sociedad se vienen abajo. Y si la sociedad se ve afectada, la política y la economía se vienen abajo, porque no hay quien trabaje. Entonces es importante cimentarnos sobre los derechos humanos. Y no hay nada que respete más los derechos humanos que el Evangelio, que humaniza al hombre. Jesucristo humaniza al hombre. Por eso yo le digo a las madres que yo me encuentro, le digo, o a la familia, lleven a su niño al catecismo. Si no llega a ser un buen cristiano,
Si no llega a ser un buen cristiano, al menos no tendrás un delincuente en la casa. Porque la iglesia lo que hace es humanizar con el mensaje salvador. Entonces no tendrás un gran cristiano, no tendrás un santo, pero tendrás un buen ciudadano. Por eso es bueno llevar a los niños al catecismo. Escuchas otra cosa. Las escuelas están minadas de ateísmo. Están enseñándole a los hijos la no religión. Y un hombre sin religión es una bestia. Se convierte en un monstruo. Y estos monstruos van a llegar a ser presidentes de la nación. Van a llegar a ser los abogados, los arquitectos. Van a llegar a ser los que dirían un país. Por eso es importante que un país, que un pueblo entero no olvide la piedad. Que se consolide bajo la piedad, sobre la piedad, sobre el amor a Dios, el amor al hermano. Porque si no, todo se viene abajo. Se desintegra completo la familia, la sociedad. Por eso dice el Papa que es condición previa para el desarrollo social y económico. Cuando se respeta la dignidad del hombre, cuando no se le trata como una cosa y sus derechos son reconocidos y tutelados, no son dados, porque ya lo tenemos por el nacimiento. Entonces florece también la creatividad y el ingenio, pero cuando la dignidad del hombre se mancilla, cuando tú tratas a las personas como si fueran animales, no hay creatividad ni ingenio, sino que genera violencia. Y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas a favor del bien común. Cuando hay un ambiente sano en la casa, en la parroquia, en la sociedad. Pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos proclamada solemnemente hace 70 años es reconocida, respetada, protegida, promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticias, nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar o incluso matar al hombre. Ganancias para otros, a costa del hombre, como si fuera un animal de trabajo, sin respetarle un salario justo, sin respetarle los tiempos de descanso, sin respetarle las vacaciones. No hay persona que produzca así. Y la persona se siente frustrada en su dignidad. Se siente mancillada su dignidad. Y entonces la sociedad no puede crecer cuando hay injusticia. Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada, pisoteada. Y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Por eso el Papa lo que nos está es alertando, nos está poniendo delante de los ojos cosas que nosotros sabemos, pero que no queremos ver. Y tenemos que tener una opción preferencial por los pobres. Ya lo hablábamos sobre la dignidad humana. Ya lo hablábamos. Entonces, ¿qué dice esto acerca de la igualdad y derecho fundado en la misma dignidad humana? De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Por eso el Papa ha puesto en el Vaticano mujeres que le asesoran frente a las universidades católicas, frente a los hospitales, religiosas que llevan comunidades completas. Se afirma algo con palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Y es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades
de defender sus derechos. Reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos para poner fin a la esclavitud de todas sus formas, ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno. Todavía hay millones de personas, dice el Papa, niños, hombres y mujeres de todas las edades privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud, por un techo y por un plato de comida, sin un salario, sin un descanso. Esclavos de la prostitución. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que pueda ser tratada como un objeto. La persona humana creada a imagen y semejanza de Dios queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad del otro, con la fuerza y el engaño y las constricciones físicas o psicológicas. Es tratada como un medio y no como un fin, usando al otro para conseguir algo. Y entonces se crea toda esta cultura del utilitarismo. Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informativas para embaucar a los jóvenes y a los niños en todas partes del mundo a través del teléfono. Ojo, hay que despertarse a través del teléfono. Los padres no le están dando atención a los hijos, están trabajando mucho, tienen muchas ocupaciones, los niños molestan mucho y les dan el teléfono. Y por ahí los están atrapando. Y los niños delante de ti no usan el teléfono, se encierran en su cuarto, le pasan llave. La aberración no tiene límites. Tenemos que abrir los ojos, despertar. La aberración no tiene límites cuando se somete a las mujeres y luego forzadas a abortar. Un acto abominable que lleva incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos, que las drogan a las mujeres en las fiestas estas de los clubes y no sé cuánto. Y solamente para quitarle sus órganos y venderlos, los niños también. También negocian, mercadean con los fetos para hacer cosas de la ciencia, de la medicina. Y usan el cuerpo humano para todo esto. Y esto convierte a la trata de personas y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto. Ustedes pueden ver la psicología del Papa, por dónde va el Papa, qué es lo que busca el Papa, qué es lo que defiende, cómo piensa. Porque como las organizaciones criminales, dice el Papa, utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que forman la sociedad. Voy a poner una marca aquí y vamos a conversar. No sé cómo abro yo aquí. Ajá. Ok. Déjame ver cómo digo esto aquí. Ok, perfecto. Vamos a conversar. Estela. Dígame. Entonces, lo que vamos a compartir, igual que la vez pasada, es qué te llamó, si te gustó la clase, si qué te llamó la atención y si quieres resaltar alguna cosa que tú quieras decir, que nos pueda ayudar. Acerca de lo que usted comentaba, de que de lo que dice el Papa, de que él lo que quiere es la paz y
el bienestar del mundo entero. Y él se enfoca porque si bien hemos visto la humildad que él desata en cada palabra que dice, en cada acto que hace y todo, la verdad es que yo he escuchado mucho y lo he escuchado a él hablar y todo, y tiene una manera tan cómo llegar a las personas que yo cada vez que lo escucho, cuando estoy con él, estoy escuchándolo varios eventos y todo, la verdad que se me salen las lágrimas y todo. A mí me gustó la primera clase que dio y sí es cierto que usted decía que primero hay que conocer a la persona y todo, pero de tiempo atrás, yo tengo una experiencia muy grata del Papa Juan Pablo II. Yo lo conocí cuando fue a la Ciudad de México, a Guadalajara, de donde soy yo, y el hecho de estar ahí cerca de él y todo, es una emoción tan grande. Uno sale, de ese momento uno sale totalmente limpio, totalmente vulnerable a todo lo que ellos hacen y dicen. Y el Papa Francisco, retorna a muchas cosas de lo que el Papa Juan Pablo II, porque ese carisma, esa forma de hablar y de ese sentimiento para las personas. O sea, la verdad que no, yo al hablar de él y todo, no encuentro palabras cómo expresarme o cómo decir, porque no, para mí todo él completo, para mí es amor y todo. Y como yo les digo, cada vez que escucho hablar con él, o sea que en sus temas y todo, es casi lo mismo. O sea, él pide por todos nosotros, que nosotros seamos más humanos, que tengamos, que nos acerquemos más, sobre todo eso que usted dijo acerca de las personas mayores, y sí es cierto, el tiempo va pasando para uno y los jóvenes nos van alejando, poco a poco nos van alejando y todo, pero yo digo que eso también tiene mucho que ver en nosotros, porque si nosotros no les damos el ejemplo de cómo tienen que respetar a nuestros padres, o sea, ellos van siguiendo ese mismo camino, o sea, ellos no van a saber cómo respetarnos. Si no respetan a sus abuelos y todo, hacia los padres, nosotros nos vemos reflejados en ellos, ¿sí? Y entonces eso es lo que yo pienso que tenemos que trabajar mucho nosotros como padres y como las nuevas generaciones que vienen y todo. Y la verdad, no sé, estos temas que usted está desarrollando acerca del Papa Francisco, yo creo que no soy la única persona, pero a todos nos llega, de una forma u otra nos llega. Y gracias de verdad por participar con nosotros y darnos estas grandes enseñanzas. Muy bien, gracias a ti. Algo muy importante también, Estela, es que el Papa siempre le pide a las personas que oren por él. Claro. Y esto es sumamente importante, porque cuando el Papa, si yo te pido a ti que ores por mí, tú vas a recurrir a Dios, ¿verdad? Así es. Por lo cual, cuando el Papa le pide a una persona, ora por mí, lo está llevando hacia Dios. Sí. Y hay personas que están muy alejadas de Dios, sobre todo presidentes de países, embajadores, políticos, economistas, músicos, deportistas, tantas personas que el Papa le dice, ora por mí. Y cuando el Papa le dice, ora por mí, lo está dirigiendo hacia Dios. Así es. Sí. Entonces es sumamente importante el oren por mí. Yo cada vez que escucho esto, yo digo, lo está mandando a Dios. Sí, viéndolo así. Así es. Sí. Muy bien, gracias. José. Sí, bueno. ¿Quisieras compartir algo? No tengo nada todavía. Estoy discerniendo todo lo que ustedes dicen. Muy bien. Gracias, Como esto Maribel. es algo nuevo, es algo nuevo para mí. Claro, yo entiendo. Siempre que cuando escuches la clase, te doy una idea, que tomes nota de algo que te gustó. De hecho, sí, voy tomando nota.
Exacto. Y después, si ves que hay algo que quisieras compartir, pues lo lees. Algo que te llamó mucho la atención. ¿Sí? Muy bien. Está bien. Maribel. Gracias. Pues todos los numerales que tocó de verdad que son de suma importancia. La pone muy difícil para escoger un solo numeral, porque a mí, por ejemplo, es que yo citaría varios. Entre ellos me gusta mucho lo de la inculturación, porque es una manera de llegar a la gente. Por ejemplo, como ahorita que nos puso de los 3 modelos urbanos, para mí la inculturación es una de las maneras en que se tendría que llegar a la gente, ¿verdad? Y de ahí también ponerlo nuevo, como lo estaba diciendo. Es que todos los puntos de verdad, donde dice el numeral 17, de cuidar el mundo que nos rodea, el Papa siempre nos hace mucho énfasis en eso, ¿verdad? Y dice, no nada más es cuidar el mundo que nos rodea, sino cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros, porque esta es la casa común de todos y tenemos que cuidarla. Y empezando por cuidarnos unos al otros. El numeral, el 24, el último que estábamos viendo, bueno, también aquí trata sobre el abandono de los ancianos, todos los temas de verdad que yo no le puedo dar uno así, nada más en especial, uno solo no puedo. Me gustó el numeral 19, el abandono de los ancianos, ¿verdad? Que como ahora sobre todo lo vimos con lo del COVID, el mal recuerdo que ahora tenemos, la mala vivencia, cómo se llevó a los ancianos a esos lugares, a los asilos, y se les olvidó, como dice, muchos no murieron del COVID, murieron de tristeza también, porque tantos meses sin ver a su familia y estar aislados, eso es simplemente inconcebible. Y cómo nos llenamos de pánico y cómo actuamos y por seguridad del anciano se decía que hay que aislarlo, que no lo visiten, que todo lo que se dijo, ¿no? Y pero aún así eso lo vimos con el COVID, pero muchas veces se sigue haciendo y sobre todo aquí en Estados Unidos. ¿Qué sucede con el anciano? En México estamos acostumbrados a que nuestros papás están viejitos y uno los cuida. Vivimos en la misma casa, nosotros los atendemos. Así como sean de viejitos achacosos o quejones, como sean, uno tiene esa cultura. Pero aquí en Estados Unidos no es así. Aquí llegan a ser viejitos y hay que buscarles un lugar, el asilo, ¿verdad? Para viejitos. Hay que llevarlos a un lugar donde los atiendan. Y no nada más es llevarlos, sino verdaderamente se olvidan de ellos porque las visitas son muy escasas. Aquí lo podemos ver en nuestra ciudad que los viejitos están muy apartados. También tocó el tema de, bueno, los derechos humanos, ese ya es más amplio también. Me gustó. El numeral 24 abarca demasiado. Aquí me gustó mucho porque habla sobre por ejemplo, todo lo que se maneja sobre la trata de blancas, los secuestros, la manipulación de cuando quitan los órganos, ¿verdad? Y se venden, el cómo y cómo hay organizaciones tan grandes haciendo todo esto, pues en realidad son ellas las que manejan todo esto. Y a veces dicen, a veces nosotros escuchamos todo esto y lo escuchamos, pero nos entra por aquí, nos sale por allá. Y dicen, hasta que uno no lo vive con algún conocido o familiar, es cuando uno pone atención. Si nos roban o secuestran a un familiar, es cuando uno pone más atención en estos casos. Y lo de la trata de blancas es algo grandísimo mundialmente. Y es algo a lo que nosotros, yo creo que la mayoría sabemos y nos preocupa, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Quedamos en la preocupación. Pero de verdad yo a veces me pregunto, digo, ¿de qué manera? Porque no, yo no hago nada, me preocupa, pero no hago nada. Digo, con preocuparme no ayudo. hay que hacer algo, ¿no? Y como dice, se me hace, no sé, es muy complicado todo esto, es muy complicado, pero creo que a veces no debemos de ser tan sordos y ciegos ante este numeral 24. Son muchos puntos a tratar aquí. Y de verdad que todos los temas, le digo, no le puedo decir uno solo porque tocó, todos estos puntos son muy importantes, pero me llamó pues al final el numeral 24. Muy bien. También hay muchas organizaciones que trabajan en defensa de todas estas injusticias y pudiéramos colaborar con ellos y también con la oración, ¿sí?
porque orando hay personas que son liberadas de esclavitudes. Sí, sí. Okay. Nos ponemos en oración y hay personas que han estado en manos de estas mafias y por la oración se han podido liberar de ellos. De hecho, ahorita se está, no sé si han escuchado, pero Eduardo Verástegui está él con Cavaciel, Gil Cavaciel. Van a sacar de hecho ya está la película, pero la han pospuesto demasiado. ¿Y de qué trata? Es la trata de blancas. Y como están tratando con gente muy poderosa, han tenido muchos problemas para sacar esta película, que nos va a hacer concientizar a todos acerca de lo que es esto, ¿verdad? Esta red tan grande que existe y que a veces, ya lo repetí, sabemos que está, pero no nos damos cuenta de la magnitud en la que todo esto se maneja. Pero bueno, ya después ya lo veremos. Bueno, digo, la película. Sí, sí. Muchísimas gracias. Hilda. Gracias. Por nada. Hilda Contreras. Okay. Buenas noches. Nada más quiero hacer hincapié ante la injusticia del ser humano, que esa particularmente yo la viví y obviamente me enfrenté a ella. Antes hace como 27 años era capaz de enfrentarme de tú a tú con alguien porque cometía semejante injusticia en el trabajo. Eso se veía todos los días y yo veía que nadie era capaz de dar la cara por alguien más. Yo era capaz de salirme del trabajo con esa persona que despedían por una tontería. Pero nadie era capaz de dar la cara por esa persona. La magnitud de tantas injusticias que hay en este mundo y ver cómo somos inertes ante esas injusticias y no poner como un alto a esas personas que por tener un cargo o un título, no enfrentarse a esas personas, los hacemos como más poderosos, solo por no ser valientes para defender al hermano. Yo creo que a nosotros como seres humanos nos hace falta ser valientes y enfrentarnos, quizá no con armas, pero defender a ese hermano que está padeciendo injusticias. Y es exactamente esto de que en el trabajo los tratan como esclavos, no les pagan lo que merecen. Ahora yo estoy en una situación aquí en este país, solo porque no tenemos un número de seguro social, para poder dar la cara por esas mujeres que son maltratadas, que son violadas, que son golpeadas. Y en este país es injusto. A mí me duele mucho ver eso y escucharlo de propia boca de mujeres que son maltratadas en una magnitud tan horrible, y no puedo creer que aquí no sean capaces de denunciarlo por temor a que se tomen represalias contra estas mujeres, porque les quitan a los hijos o simplemente porque tú me denuncias y ya no te mantengo, ya no te doy dinero para que mantengas a tus hijos. Dios mío, se ve tanta injusticia y digo yo, ¿qué hago? O sea, me sensibilizo y quiero ayudar más todavía, pero digo yo, ¿qué hago con estas situaciones tan fuertes que viven nuestras mujeres hispanas? Digo, la viven las mujeres americanas también, pero ellas con una llamada telefónica solucionan todo, ¿verdad? Pero nuestros hermanos hispanos, especialmente las mujeres, a mí me duele, de verdad me duele. Yo creo que quizá en la más chillona del grupo, pero de verdad es que es tanta injusticia. De verdad, a veces
sí me conmueve tanto y digo, ¿cómo independientemente que podamos ayudar a una persona económicamente, ¿verdad? Pero a veces moralmente, psicológicamente, espiritualmente te puedo decir, oro por ti, mi hermana, para que tu situación se arregle, ¿verdad? Pero tienen miedo a veces hasta ir a pedir ayuda psicológicamente. Tienen miedo de ir al médico por diferentes razones. Ya saben que aquí lo legal es también otra parte, otra área también muy delicada. De verdad que no solo se ven injusticias como el trata de blancas, que nos roban a nuestros niños y les sacan los órganos. Aquí les sacan todo emocionalmente, moralmente. ¿Por qué? Porque las dejan inertes, así inmóviles, cuando las paralizan, cuando les meten miedo. O sea, son tantas cosas que se engloban en esto que estamos hablando ahorita. Y digo, lo bueno que tienes este espacio para poder compartir y concientizarnos a todos de esa realidad que tú has vivido, que tú has visto. Estamos viviendo ahorita en estos días eso. Y es de verdad muy triste. A mí, digo, yo no sé qué haría con estas mujeres tan valientes, porque digo, a veces creo que son las más valientes porque soportan solas esto. Entonces, digo, yo quisiera ser como Pulpo, ¿no? No sé, darle una manita a todas. Porque no son una, ni dos, son muchas. O sea, cuando uno ve más allá de nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro alrededor o nuestra propia comodidad, vas más allá, como nos mandan, ¿no? De que formados, ¿cuál era el lema del obispo Becker? ¿Me recuerdas? Formados. Y enviados. Y enviados. Sí, pero hay otra palabra. Son tres, pero se me fue ahorita. Es que no nada más es cuestión de formarnos, ¿verdad? Y ser enviados, sino más estar preparados, que cuando estemos enviados y estemos realmente conscientes a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Exacto. Bueno, ya no sigo porque me emociono demasiado. En algo estoy de acuerdo con Hilda en lo que dice, que a veces no nada más tenemos que ser formados y nada más me formo y ahí me quedo. Se me viene como un ejemplo tan fácil como cuando a veces hacemos oración y se llega a decir, te pido por los que no tienen de comer, Señor. Está bien pedir, pero hay que ayudar, o sea, no nada más hay que pedir. ¿Qué puedo yo ayudar para dar al pobre? No nada más pedir por el pobre y no hacer nada. Así como dice Hilda. Yo, bueno, ahorita con lo que dijo Hilda, hago el comentario porque se me hace importante. Dentro de la comunidad aquí de nosotros había una pareja que participaba, estaba activa en la parroquia, estaba activa en un grupo. Y la esposa, uno lo saludaba y pues siempre que es en el saludo, hola, ¿cómo estás? Y siempre que contesto, no, bien, bien, bien. Pues era lo de siempre, ¿no? Ellos siempre, bien, bien, bien. Hasta que un día ella me pidió que si la podía dejar quedar en mi casa. Ella tiene 2 hijos. Y me dijo que porque se había molestado con su esposo. Y yo me sorprendí, le digo, claro. Ya después me platicó que por años creo que al señor le gusta tomar un poco, pero el problema no es que tome. El problema es que cuando se dirige a ella, a veces se dirige de maneras unas veces déspotas, y con sus hijos era muy gritón. Y que, o sea, ya tenían en su núcleo familiar, había eso un poco tal vez de violencia verbal. Y cosas así como lo que está diciendo Hilda. Y dice ella, yo callaba mucho tiempo, me llegué a acostumbrar. Y no me agradaba, pero me llegué a acostumbrar. Dice, pero ahora mis hijos ya crecieron. Y me dicen, mamá, ¿por qué lo aguantas? ¿Por qué lo aguantas? El otro día escuché que uno de sus hijos, ella dijo, uno de sus hijos como que se le encaró al papá. Y dijo ella, creo que tengo que poner solución a esto. No quiero que un día ellos se enfrenten. Porque el hijo ve que el papá es grosero
y Claro. se le vaya a enfrentar al papá, y eso no es bueno. Fue cuando decidió salirse. Y cuando ella salió, ya después, al poco tiempo, a varios de la comunidad empezó a decir, no, ahorita nos dejamos porque la situación entre él y yo no es buena. Y a mí se me hizo de una valentía enorme, porque es cierto, da miedo, se paraliza a uno, da vergüenza. Cuando todo el mundo ve que es una pareja buena, y sobre todo no me digan si participan en la iglesia, Sí. y que después te digan que se enojaron porque tienen, qué sé yo, ¿verdad? Algunos problemas. De verdad que los que supimos, pues, ay, no puede ser, nos sorprendimos. Y se me hizo de una valentía de parte de ella porque lo abrió, lo dijo. Dice, de ahora lo que aprendí es que estas cosas no se callan. Cuando hay violencia de cualquier tipo, se tiene que hablar. Dice, El por pecado años del lo callé, descubierto. Claro. por años lo callé. Dice, pero quiero que las demás que pasen por el mismo problema sepan que no están solas, porque ella recurrió, se quedó unos días en mi casa, pero recurrió, a pesar de no tener documentos, ni seguro social, ni nada. Hilda, aquí hay lugares en donde se les da asilo a las mujeres y no necesitan tener papeles, y se les da de manera, se les da el asilo sin que, es más, no pueden entrar ahí los hombres, se les protege y todo. El problema aquí es que las mujeres quedan paralizadas y necesitan hablar, es el mayor problema, pero de que la ayuda la tienen aquí, la hay. Para nada, y no le comparo para nada con México, como quiera, yo sé que aquí hay problemas y eso, porque nuestra cultura así venimos, no hablar y dejarnos. Pero lo que cambió nada más fue de terreno, porque aquí las leyes sí son más justas que en México. Aquí sí se les puede ayudar a las mujeres que con las que tú estás en contacto, tienen muchísima ayuda aquí. Nada más que ellas tienen que perder el miedo y hacer la denuncia. Sí, yo tengo una cosa, sí me gustaría por lo menos darle la información o tal vez hasta llevarla, porque una de ellas está padeciendo mucho maltrato verbal, maltrato económico y bueno, ¿qué más te digo? Más todavía, hay mucho más, pero sí necesito más saber dónde colocarla, porque económicamente no puede mantenerse. Okay. Y con dos niños, imagínate. Entonces son situaciones en las que esta encíclica, o sea, yo creo que es más hacer más conciencia de qué y cómo estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo acerca de estas situaciones que pasan. Quizá no estamos ahorita teniendo contacto como con la trata de blancas o con estos problemas de robo de niños para que les quiten los órganos, pero sí estamos viendo a flor de piel hermanas que están padeciendo, incluso varones que están padeciendo violencia de parte de sus esposas, y es increíble, y eso no se habla. Lo de los varones no se habla. ¿Por qué? Porque a veces tienen miedo a decir que como tú, siendo un varón, te dejas golpear, ¿sí me entienden? O sea, es algo que los hombres también padecen, pero que no se habla porque para ellos es mal visto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, diácono, ¿qué hacemos? ¿Terminamos ya? Profe. Está en minutos. Sí, yo digo, como usted diga, está muy interesante la conversación. Yo creo que el Papa nos está retando realmente, ¿verdad? A través de esta alerta sobre, como usted dijo, las cosas que tenemos frente a nosotros, sobre la esclavitud, el abandono, la trata, el abuso. Y entonces nos está retando a que nosotros, pues, a través de estas clases, aprendamos a pensar y no como la cultura nos quiere inculcar, que nos quiere decir qué pensar, sino que nosotros tengamos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Pero, de nuevo, yo creo que la clase está muy buena y que el hecho de que las personas quieran conversar y compartir, yo no tengo problema si nos extendemos un poquito. Yo sé que don Mario está en línea, con la línea abierta,
y listo para decirnos algo que, como siempre, Aquí estoy listo. bien oportuno. Ok, entonces, ya saben, de intervenir brevemente para no alargarnos mucho. Muy bien, y le vamos a dar la palabra a todos los que quedan, pero intervengan brevemente. A ver, Mario. Buenas noches a todos. Usted dijo que la escucha del Evangelio tal vez no haga muy buenos cristianos, pero hace buenos hombres. Pero para una buena catequesis necesitamos darla con el catecismo y con la Biblia, no con dinámicas como lo hacen en algunos templos, no en todos, aclarado, 1 o 2, no sé. A mí me ha tocado, con eso de que ando por ahí en un lado y en otro, ver esas cosas que da tristeza ver a catequistas que no saben ni lo que es el catecismo. Por un lado. Luego dice usted que en las escuelas están enseñando muchas cosas mal, es correcto. Pero es una tristeza que nuestras escuelas católicas tengan profesores protestantes. Es una tristeza que nuestras escuelas católicas, en las universidades, bueno, pues ahí se manejan de otra manera. Y lo más triste que le voy a decir, es increíble que nuestras diócesis, en algunas diócesis también la aclaro, no en todas en esta nación, tengan empleados que no son católicos. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a toda esa gente a evangelizarlos bien o a formarlos? Y la única formación que debemos tener para empezar es el catecismo o la Biblia y el catecismo, como lo quieran ver. De otra manera, vamos a estar más mal dentro de unos años que como estamos ahorita. Si ahorita tenemos el problema de los catequistas que ni siquiera conocen el catecismo, al rato esos niños van a llegar al poder con otras ideas más funestas, como dijo usted. Entonces, yo les invito a Hilda, a Maribel y a todos los que me están escuchando, que me conocen aquí, que seamos valientes y nos enfrentemos a esas personas que están dentro de nuestras escuelas católicas o en la catequesis, porque eso es lo que nos toca a nosotros, que seamos valientes y nos enfrentemos a ellas para que den una buena catequesis. Yo en lo personal, aquí donde yo me congrego, gracias a Dios yo ya no tengo ese problema. Lo tuve, por eso se los digo. Lo tuve, por eso se los digo. Entonces, ahorita Hilda dice, y Maribel, que esa formación que nosotros recibimos, pues la extendamos para que esto vaya creciendo nuestras familias mejor. Es todo lo que puedo decir, profe. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Por nada, Mario, sobre todo comprar unos cuantos catecismos y repartirlo a todos los catequistas y los maestros de religión. Es decir, esto es un regalo. Nosotros le dimos a cada feligrés que quiso catecismo. Muy bien. Lo pagó la parroquia, no yo. Muy bien. No, le hablo de 200 catecismos, los regaló la parroquia a cada feligrés. Sí, lo bueno que tengan, eso es lo bueno, que los catequistas, los maestros de escuela, todos y los fieles en general tengan acceso al catecismo con el libro en la mano. Sí, los primeros, como siempre, los compramos, pero ya ahora el párroco aceptó y gracias a Dios, y por ejemplo Hilda y Maribel conocen a Nora, pues ella ha avanzado mucho y ella es una de las catequistas mejores que tenemos aquí en la parroquia. Muy bien. Bueno, gracias, Mario. Humberto. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve. Agradezco a todos sus comentarios muy enriquecedores. De mi parte, yo vi todos los numerales, los trato de conjugar en una conciencia, pero la conciencia no es una conciencia humana la que hay que tomar en cuenta, sino la conciencia que nos da el Espíritu Santo. Tenemos que ponernos en manos del Espíritu Santo, pedirle a Dios para que nos abra esa conciencia. Yo pienso que por eso nuestra compañerita Hilda dice, yo soy la más llorona. Bueno, yo también soy muy llorona, así que no
no compartimos un poco eso. Sin embargo, yo creo que sí es bueno siempre ponernos en las manos de Dios y pedirle el Espíritu Santo para que podamos trabajar de la manera más ordenada y hacer lo mucho o poco que podamos hacerlo de una manera que agrade a Dios y también que sea acorde a nuestras necesidades, pero también a la manera en cómo nosotros podemos ayudar. No podemos trabajar de manera solitaria. Somos una comunidad y como comunidad nosotros podemos abrirnos, a enseñar nuestros valores a los demás y así vamos a encontrar gente que también esté con nosotros, que tenga los mismos principios, los mismos valores, podamos trabajar en equipo y ampliar nuestra red de ayuda hacia otras personas. Yo me quedo con la conciencia, pero la conciencia que da el Espíritu Santo. Y bueno, todos estos puntos importantísimos, desde el hecho del valor del ser humano como hijo de Dios, como criatura de Dios, pero también de toda la naturaleza y todo el planeta como parte que Dios nos dejó a nosotros como administradores para cuidar de la naturaleza, cuidar los recursos y llevar todo lo que engloba nuestro planeta, llevarlo de una manera ordenada. Ese es mi punto de vista. Les agradezco la atención. Muy bien, gracias Humberto. Virgilio. Buenas noches, profesor. Como siempre, una clase espectacular. A las señoras presentes que dieron su comentario, sinceramente déjenme felicitarlas porque esa partecita de la sensibilidad que debemos tener nosotros casi siempre pasa desapercibida en el mundo normal. Todo lo que el Papa escribió en este documento son temas que requieren de nuestra participación activa para poder ayudar a millones de gente. Una labor inmensa, es una labor bien difícil, pero como dice Humberto, oremos para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la fortaleza y que nuestro Señor nos regale su gracia y su misericordia para poder salvarnos nosotros y poder salvar a otras personas también. Ha sido una de las clases más lindas que yo he participado. De verdad, mis respetos a todas las señoras que hicieron sus comentarios. Las admiro y mis oraciones con todos los de la clase. Muchas gracias. Gracias, Virgilio. Martina. Martina. Ricarda. Ricarda Gómez. Adriana Herrera. Profesor, nos conectamos con el teléfono de Ricarda, pero aquí está Ángeles, está Ricarda y está Dulce y yo, Marisela. Ah, ok, perfecto. A ver, entonces, Marisela, dime. Bueno, pues yo nomás mi punto, mi comentario es acerca de restaurar y hacer que se vea igual la iglesia. Eso me llegó a mí mucho porque en nuestra comunidad hispana, como latinos, tenemos muchas culturas diferentes. Sería bonito que, bueno, yo no sé, yo pienso que si juntáramos todas las culturas diferentes, hiciéramos una iglesia grande en cada parroquia. Y eso es lo que yo quería comentar acerca de la diversidad de las culturas que podríamos hacer crecer, que no se vea igual, que se vea crecida la iglesia. Muy bien. Muy bien, gracias Marisela. Dulce. No, pues para mí todos los puntos han sido por así importantes y pues trabajar mucho en ellos. Y me gusta cómo imparte ahora sí los temas que da y pues trabajar mucho en eso.
Muy bien, muchas gracias. Ángeles. Ay, bueno, yo sinceramente todavía no tengo comentarios porque es la primera clase que tomo, apenas estoy aprendiendo, pero muy bonita la clase, he aprendido muchas cosas, pero todavía no estoy preparada para compartir. Muy bien, muchas gracias por compartir eso. ¿Ves? Ya empezaste. Ya Haces empecé. muy bien. Gracias. Muy bien, por nada. Maribel. Yo ya hice mi comentario, profesor. Ah, sí, verdad que sí, ahí es la tercera. Sí, muy bien. Sí. Bueno, ¿quién queda? Más nadie, ¿no? Yo creo que es todo. Bueno, pues entonces, profesor, vamos, como dijo Virgilio, a orar por cada uno de los miembros de este grupo. También vamos a orar para que Dios nos dé no solo la sabiduría, pero también la capacidad y el valor para actuar cuando veamos injusticia, pero actuar con amor. Y también vamos a orar por todas las necesidades del Papa, que siempre, como usted dice, como él nos dice, nos pide que oremos por él. Y vamos a terminar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, su amor infinito, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y sobre todas aquellas personas que están siendo abusadas en el día de hoy. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones.